¿Conoces bien a tu esposa? Pablo se casó con una mujer de otro rancho. Don Noé, su papá, salió de la casa para vivir en la cabaña que tenían atrás de la casa, pues él no se sentía a gusto. Aquella era muy extraña. Lo descubrió la segunda noche de su llegada, pues su hijo se fue a trabajar. Él era velador. Don Noé se fue a bañar al río como siempre lo hacía a las 7 de la noche. Cuenta que cuando llegó a su casa pensó que su nuera estaba durmiendo, pues ya eran como las 9 de la noche. Él llegó y se dirigió al fogón para calentar su café. Cuando terminó de cenar estaba dispuesto a retirarse, pero de pronto escuchó ruidos extraños en el cuarto de los recién casados. Por educación a su nuera solo le habló desde la sala, diciéndole ¿estás bien muchacha? La joven no contestó. Él se fue a la cabaña y se durmió, pero justamente a las 11:30 de la noche despertó y le dio por ir a la cocina por un vaso de agua. Notó que la puerta del cuarto de su hijo estaba abierta. Entonces miró que no había nadie y él entró, hablándole a su nuera, pero ella no estaba. Miró sangre en el piso y debajo de la cama, los pies de una mujer, pero no estaba el cuerpo. Se asustó mucho, pensó que alguien había entrado a matar a su nuera. Se paseó por toda la casa pensando qué hacer y sobre todo, qué o cómo le diría a su hijo. Fumó varios cigarrillos pues los nervios y el temor lo habían inundado. Después de 2 horas escuchó ruidos extraños por los arbustos de afuera de la casa. Rápidamente se dispuso a curiosear, muy despacio y con mucho cuidado, pues pensó que era el asesino de su nuera. Los ruidos se escuchaban como si un perro comiera algo. Ya más tranquilo miró por debajo de un arbusto a su nuera que se estaba comiendo algo, pero no pudo observar bien qué. Don Noé pensó, mínimo no está muerta la muchacha. Después la mujer se arrastró hasta el cuarto, sin darse cuenta que Don Noé la siguió. La miró que sacaba los pies por de debajo de la cama y se los ponía como si nada hubiera pasado. Él se quedó impresionado y dijo qué mujer tan extraña. Se fue a la cabaña y no pudo dormir pensando mil cosas. Cuando dieron las 5 de la mañana su hijo estaría por llegar del trabajo. Don Noé decidió no decir nada y con pretextos de ir a sembrar una maceta se fue a escarbar donde había visto a su nuera. Su sorpresa fue doble cuando miró que solo había restos de un bebé pequeño de unos cuantos días de nacido. No dijo nada y en ese sitio sembró la maceta. Su hijo lo llamó para que lo acompañara a desayunar. Su nuera estaba dormida en su cuarto. Don Noé le dijo a su hijo ¿y tu esposa no va a desayunar? Él contestó está dormida, tal vez después cuando yo descanse. Don Noé respondió ¿por qué ella no come con nosotros? Él le contestó ¿por qué dices eso papá? Don Noé repuso es que en estos 3 días no había comido nada. Pablo frunció el ceño y le respondió. ¿Por qué la espías papá? Mi esposa come cuando nadie la mira. Don Noé se percató de que su hijo se había molestado y por ello recogió sus cosas y se fue a la cabaña. Pensando en su nuera y de dónde sacó aquel pobre bebé, pues no había mujeres pálidas por aquel lugar. Así pasaron los meses siguientes, su hijo no lo visitaba. Él pensando que su hijo sabía todo aquello de su mujer. Un día decidió ir a ver a su hijo, pero su nuera le dijo que había salido de compras, así que Don Noé no entró a la casa y fingió que se marchaba. Se resguardó y sigilosamente subió a un árbol que estaba cerca de la casa. Miró que su hijo se aproximaba con unas bolsas y pensó en ir a encontrarlo, pero salió su nuera por la puerta. Él se quedó mirando lo feliz que se les miraba. Su hijo entró a la casa y su nuera fingió ir a oler una flor del pequeño jardín que tenían, pero se apresuró para sacar una botella y tomar de ella. Rápidamente la escondió tras los arbustos y entró a la casa. Se dirigió al baño y se enjuagó la boca.
Don Noé sigilosamente bajó del árbol. Pablo miró a su padre por la ventana y salió para saludarle. Don Noé se retiró argumentando que solo estaba de paso y llevaba un poco de prisa. Por curiosidad tomó la botella y se la llevó, pues todavía contenía un poco de líquido, al parecer era sangre. Al otro día la llevó al pueblo, pues tenía un amigo que era boticario. Este le dijo que la examinaría. Efectivamente era sangre. Después se dio una vuelta por la ciudad y había rumores de que los niños se desaparecían en las noches. Asustado se fue para su rancho. Antes pasó por el trabajo de su hijo. Lo miró y le dijo: papá, ¿qué andas haciendo por aquí de noche? Él fue directamente al grano diciéndole: tu esposa es una bruja y si se dan cuenta en el pueblo de que ella es la que se roba a los niños, hasta a ti te van a matar. Pablo aceptó ir con él a espiar a su esposa. Salieron del trabajo y se dirigieron a su casa. Al llegar, sigilosamente y sin hacer mucho ruido, entraron y miraron hacia la recámara, y en un lugar cerca de la cama la encontraron arrojando las extremidades de un niño en una cubeta, para extraer la sangre y llenar las botellas que ella bebía. Después de aquella noche Pablo nunca volvió a dudar de su padre. Al día siguiente se organizaron para espiarla nuevamente. Pablo le dijo a su esposa que retiraba temprano a su trabajo ya que tenía que pasar a realizar unas compras, pero él se fue a la cabaña. Don Noé y su hijo esperaban la salida de la mujer. Y ella salió hasta las 2 a.m., entraron a su casa y miraron sus pies, los rociaron con gasolina y los quemaron. Al llegar la mujer, Pablo se escondió tras la puerta y la sorprendieron bañándola también en gasolina. Don Noé encendió un fósforo y se lo arrojó. La mujer murió y los restos los metieron a una bolsa enterrándolos en el patio. Pasaron días y Don Noé despertó en la madrugada, sorprendido por un gordo y enorme cerdo que estaba en el patio, cavando donde habían enterrado a la bruja. Don Noé se quedó atónito ya que la enorme bestia había logrado desenterrar la bolsa. El cerdo se fue con la bolsa y jamás se supo de ninguno de los dos. Suscríbete y dale a la campanita para más contenido.